Las catedrales góticas, sus símbolos ocultos y el conocimiento de la alquimia representado en todas ellas. Muchos mensajes que hay que descubrir, dejados ahí por los antiguos maestros constructores. Con el arte románico y gótico, se utilizó el símbolo como una forma de unir la realidad física con la metafísica, la material y la espiritual, con intención de mostrar el camino para regresar a nuestro estado espiritual. Para entender la naturaleza de este tipo de símbolos, hay que ver el aspecto esotérico de los mismos, la parte esotérica que va más allá de la apariencia. Y esto solo es captado por los sabios, los que buscan el saber, la forma de liberarse, de encontrar lo sagrado, lo eterno y lo invisible. El arte cristiano medieval es simbólico. Nada es insignificante ni ornamental. Su comprensión solo es posible después de un riguroso estudio, a través de los símbolos que nos dejan contemplar los aspectos variados de la realidad. En las iglesias medievales todo tiene un significado que va más allá de lo que podemos ver. Desde el punto de vista arquitectónico, el suelo enlosado representa la tierra, la bóveda el cielo. La planta de la iglesia está asociada a la cruz en la que el Salvador encontró la muerte, mientras que los sillares con los que se levantó el edificio simbolizan al pueblo cristiano, representado con los contrafuertes a los apóstoles y a los padres de la iglesia. La escultura y la pintura integradas en los elementos arquitectónicos tienen una doble función. Cada imagen es portadora de un mensaje evangélico destinado al pueblo, quienes necesitaban esta información, pero también es una forma de representar la belleza del mundo celestial, a la vez que se pueden transmitir ideas que solo serán comprendidas por los pocos que estaban versados en la religión. Es a partir del siglo XII cuando asistimos a un progresivo proceso de transformaciones económicas y sociales, en donde se vio un claro reflejo en el ámbito artístico y cultural. Estas formas del románico fueron desplazadas por nuevas pautas que reflejaron los gustos y creencias religiosas de la burguesía. El gótico tuvo su manifestación más característica en las catedrales, grandiosas, monumentales, convirtiéndose en la imagen más representativa de esta etapa. El nuevo concepto de la religiosidad cristiana estableció una relación directa y filosófica entre el concepto de Dios y la luz, el amor de Dios a la naturaleza, algo que posteriormente desarrollaron los humanistas del siglo XVI, requiriendo soluciones técnicas que permitían levantar catedrales góticas de colosales dimensiones y elocuente grandiosidad. La concepción interior del templo trató de responder a esos criterios, diseñándose espacios que se llenaran de luz, por lo tanto, de Dios, de su presencia. Las innovaciones que proponían fueron la de instruir, seguir la construcción de los nuevos templos, eliminando la importancia de la decoración. La aplicación de las técnicas permitió abrir los muros para dejar entrar la luminosidad que envolvía a los fieles que se congregaban en su interior. La arquitectura gótica también se caracterizó por el anhelo de elevar y verticalizar, aparte de la utilización de columnas que parecen querer ascender al cielo. También el arco ojival y la bóveda de crucería, cuyos apoyos recaen sobre pilares fasciculados mucho más complejos que los del románico. Se piensa que la conjunción de la luz procedente de las vidrieras, la existencia de indescifrables símbolos e incluso la melodía de extrañas piezas musicales producía en los asistentes una especie de elevación y experiencia religiosa,
catarsis que le llevaba a trascender la realidad. El éxito de esta arquitectura gótica permitió su extensión por las más importantes ciudades cristianas, como la Abadía de Saint-Denis en París, Francia. Comenzada en 1135, marcó el inicio de esta nueva moda que se extendió por Francia, en donde se elevó la Catedral de Noyon, Notre-Dame de París o Chartres. El estudio de estos edificios nos permite conocer la mayor parte de los aspectos técnicos, arquitectónicos, históricos, considerados como el hogar de Dios. Son muchas las incógnitas y misterios que siguen esta respuesta. En el caso extensiones del gótico español frente a la obsesión francesa por dotar templos de una altura desmedida, se encuentran edificios especialmente anchos, con estructuras no condicionadas por los elementos de lo vertical. El gótico español en la península ibérica durante el siglo XIII lo tiene el reino de Castilla y León. Ahí se encuentran los templos más conectados con el mundo del misterio y lo oculto. La Catedral de Cuenca es la más antigua, ya que se termina a principios del siglo XIII. A diferencia de las que veremos, presenta un estudo totalmente definido. La Catedral de Cuenca presenta una extraña disposición de triforio con respecto a los ventanales, así como los arcos ligeramente lanceolados, que otorgan un cierto exotismo al templo. La influencia francesa patente en la Catedral de León, hasta el punto se ha llegado de pensar en la presencia de un maestro constructor de origen galo, a la hora de establecer la traza de originales edificios. El primer arquitecto del que se tiene noticias es Enrique. A principios del siglo XIII también trabajó en Burgos. En la Catedral de León su principal preocupación es la búsqueda de la luz, a partir de un conjunto de vidrieras, sin duda uno de los más espectaculares de Europa. La Catedral de León, como la de Burgos y Toledo, encierran entre sus muros una serie de misterios que suelen pasar desapercibidos. Una de las leyendas relacionadas con la pulcra leonina, como también se conoce, dice de una especie de topo que cada noche destruía lo que durante el día se erigía en el templo. La figura del topo no es más que una simple metáfora que esconde tras de sí una realidad que hoy se conoce. Se refiere a la forma en que fue erigida la catedral, que sigue en pie de milagro. En el siglo IX estuvo a punto de desplomarse, y es que fue levantada sobre cimientos de edificios anteriores, que eran termas romanas y una antigua iglesia de Roma, que eran totalmente insuficientes para el peso de la catedral. Dicen que el emplazamiento fue elegido por un punto telúrico, con importantes corrientes electromagnéticas. En el siglo XIII, San Francisco de Asís introdujo una nueva concepción del hombre, no ya como el soporte imperfecto del alma, sino como una obra maravillosa de Dios, hecho a su imagen y semejanza, por tanto, como algo que se debía respetar y valorar. Símbolos ocultos. En las vidrieras, en las que se utiliza el amarillo de plata, un compuesto relacionado con el arte secreto de la alquimia, de moda en aquellos tiempos, parece confirmar la presencia de un alquimista en una de las vidrieras de la fachada sur. Más llamativo resulta, si cabe la referencia, a las antiguas divinidades como Mitra, cuyo culto había desaparecido muchos siglos atrás. Representa, junto a la Capilla del Carmen, un gran lugar de estudio. En este edificio sagrado tampoco podrían faltar motivos templarios. La catedral resulta asombrosa, la presencia de lo que parece ser una cabeza de Baphomet, símbolo templario, cuyo significado ha generado gran controversia en una ménsula del lado sur y otro en la Capilla de Santiago.
Hay una figura en el pórtico principal. Se trata de una cabeza humana rodeada de hojas y tallos que salen de su nariz y boca. Podría estar relacionada con la mitología de la India. Hay otros lugares, como el coro, donde se observan una serie de seres fantásticos y mitológicos, como sirenas, dragones, basiliscos, con un significado desconocido. Podemos afirmar su presencia no es casual. Al mismo tiempo que la Catedral de León, en 1221 se puso la primera piedra de la de Burgos, durante el reinado de Fernando III el Santo, en un momento en el que el peligro de invasión almohadí ya se había disipado merced a la decisiva victoria de las Navas de Tolosa. En este caso, las conexiones con los templos catedralicios de Reims y Bourges eran más que evidentes, especialmente en lo que se refiere a la fachada. Frente al ideal francés en Burgos, observamos una altura más proporcionada, menos acusada, aunque a pesar de ello la sensación desde el interior es de monumentalidad. La puerta principal del templo, la de Santa María o del Perdón, está dividida en 3 tramos de altura, destacando en el primero las puertas que dan acceso a cada una de las naves interiores. Justo ahí, el vértice de la entrada principal, nos encontramos con la primera imagen, un burro sonriente, un auténtico enigma. Desde su posición, esta especie de gárgola parece mirar con aire desenfadado y burlón a los que acceden ahí, guardándose para sí una sonrisa, un misterio. Parece indicar que esta figura del asno sonriente es una representación iconográfica de sabiduría, algo que no nos sorprende, ya que para muchas culturas es un animal sagrado, como en Egipto y Grecia. Datos conocidos biográficos de Jesús de Nazaret sabrán que algunos de los momentos más importantes de la vida del Mesías estaban asociados a esta figura, como en su nacimiento, en la huida a Egipto, cuando entra a Jerusalén poco antes de ser crucificado. En el segundo tramo de la puerta de Santa María, el gusto del hombre medieval por el mundo del oculto vuelve a hacerse patente. En el sobrecogedor rosetón vemos una estrella de 6 puntas, la estrella de David o sello de Salomón, que a lo largo de la historia ha sido interpretada no solo como símbolo del pueblo judío, sino como un emblema universal con orígenes ancestrales, que actuaba como talismán mágico y protector contra espíritus y seres maléficos. La iconografía de alquimia alcanzada en el tercer tramo de la fachada tiene extrañas figuras que han generado controversia. Gárgolas para ahuyentar a las brujas y demonios. Una de las gárgolas de la torre norte cubre su cabeza con un gorro frigio, símbolo alquimista, al cual se le conocía tria prima, que alude a los componentes primarios del hombre, la sal que compone el cuerpo, el azufre que compone el alma y el mercurio que forma el espíritu. No menos enigmáticos son los hombres salvajes que aparecen en las columnas que flanquean la capilla de los condestables, los cuales parece aludir a los seres de las civilizaciones de mitología vasca, el Basajaun, que enseñó al hombre a cultivar los cereales y a soldar hierro. En la Catedral de Burgos, sin hacer referencia a 2 auténticos autómatas, el papamoscas, una figura de medio cuerpo situada en la nave mayor, que todas las horas en punto abre la boca y mueve su brazo derecho para accionar el badajo de la campana, y el martinillo encargado de señalar los cuartos. La Catedral de León cuenta con múltiples pasadizos secretos. Hoy siguen inexplorados. Es uno de los grandes misterios de este templo, que cuenta con un profundo simbolismo y la presencia de elementos iconográficos, a los cuales no hay una explicación racional hasta ahora. Tal vez la intención de su secreto es milagrosa. La catedral gótica más genuina de España en el siglo XIII
es la de Toledo. Al igual que en el caso de Burgos durante el reinado de Fernando III el Santo, pero en esta ocasión en 1226, durante los primeros años se trabajó con el maestro Martín y después el Petrus Petri de origen español, que dejó su impronta las modificaciones que introdujo del marcado carácter de España. El recorrido por la historia de las catedrales góticas españolas en el siglo XIV da protagonismo en la construcción de espectaculares catedrales, Castilla, Cataluña, donde se desarrolla un estilo mediterráneo, predominando la horizontalidad, edificios alargados, una distribución interna inteligente, sobrecogedora, de gran solemnidad. Se puede también apreciar en la Catedral de Barcelona, comenzada en 1298. A pesar de no tener grandes dimensiones, impresiona. En Gerona encontramos un caso original, un sorprendente edificio con una colosal nave de 22 metros de anchura. No obstante, será la Colegiata de Santa María del Mar en Barcelona, junto a la Catedral de Palma de Mallorca, los edificios más sobresalientes del siglo XIV, por la disposición armónica de sus elementos constructivos. En el siglo XV los avances son técnicos, son estilísticos y decorativos. En la época de Juan Simón de Colonia, de Juan Guas, trabajan en Burgos y en Toledo ofreciendo a los nuevos edificios un carácter espectacular. Los reyes católicos se produjeron con ellos nuevas transformaciones en formas decorativas, como la iglesia de San Juan de los Reyes en Toledo. Las catedrales de Salamanca, Segovia y Sevilla, grandes ejemplos del gótico español, todas ellas espectaculares en dimensiones. La nueva forma de trabajar, llena de luminosidad, llevan a un estilo novedoso y de espíritu renacentista. La estrella de 5 puntas o de David estaba considerada como un símbolo alquímico. Fue repetidas veces representada en las construcciones medievales, además en edificios sagrados, en puertas de entrada y viviendas. Para los amantes de los enigmas esotéricos e históricos, la Catedral de Toledo es un enclave obligado. El edificio se levanta sobre uno de los centros de poder más importantes de Europa. Es una ciudad que durante siglos sirvió para el refugio a todo tipo de brujos, alquimistas y magos, teniendo dentro de ella una sensación de magia milagrosa y espectacular que no puede explicarse con palabras. El culto a la piedra se perpetuó con el megalitismo, periodo en el que se sigue teniendo conciencia de las cuevas como representaciones del útero materno, como un espacio generador de vida física y espiritual, en el interior de dólmenes y posteriormente de templos en las primeras civilizaciones. El iniciado era recibido para morir en su vida material y renacer en un nuevo estado del ser. El cristianismo no pretendió relegar estas tradiciones. Se encontraban totalmente impregnadas de ellas. Asimismo, las iglesias medievales optaron por aprovechar la sacralidad de estos lugares, monumentos megalíticos, llegando incluso a construir templos cristianos en sus cercanías o encima de ellos. En el interior de estas nuevas iglesias, ermitas y catedrales se erigieron durante el apogeo de la Edad Media. Se siguieron conservando extraños símbolos cuya antigüedad se pierde en las arenas de la historia, por lo que su comprensión permite acceder a un tipo de conocimiento procedente a nuestro más remoto pasado. Vigilando misteriosamente cada construcción, contienen monstruosas gárgoles
icónicas, vigilando a cada una de las personas que llegan ahí durante años, como las de la Catedral de Notre Dame en París, donde un devastador incendio destruyó gran parte de ella. Afortunadamente, no pudo borrar de su fachada las cientos de gárgolas que constituyen uno de los rasgos más reconocidos de esta joya de la arquitectura gótica en la Ile de la Cité, en el centro de la ciudad. Estos monstruos, medio animales y humanos, cumplen un papel en la conservación del edificio, recogiendo el agua de lluvia que cae sobre el techo y expulsándola lejos de las paredes de piedra que conforman su estructura. Sin embargo, no son todas las gárgolas las que vigilan con sus ojos las cerca de 13 millones de turistas que visitan cada año la catedral. Son en realidad quimeras, similares a las gárgolas, pero con una función solo decorativa. Las gárgolas tienen un aspecto distintivo. Consiste en un cuerpo hueco, aerodinámico, cuello largo, expresiva cabeza parecida a la de los animales. Las quimeras no sobresalen de las paredes externas, se alinean en la Galerie des Chimères, un balcón que conecta los dos campanarios. Fueron hechas por el artista Victor-Joseph Fianet, cuyo nombre muy pocos hoy recuerdan. Víctor Hugo fue una de las figuras notables que presionó para restaurar la catedral y participar en los comités de restauración. No todas son gárgolas ni quimeras, hay símbolos y figuras con mucho misterio en todas ellas, en todo el mundo, en la época medieval gótica. Soy Maritere Sabrina, psíquica medium. Te envío un gran abrazo de luz y miles de bendiciones ahí donde tú te encuentres.